Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos con más Arriba Gente y con el tema que les anunciaba Danilo. Vamos a conocer, bueno, cuáles son las reglas y los mejores consejos para que los deliveries, mucha gente está pidiendo comida a su casa, para que los comercios también lleven a casa y, ¿por qué no?, utilizarlas también estas reglas en casa para la manipulación de alimentos frescos, alimentos elaborados, en este marco de la emergencia sanitaria. Y para ello recibimos al director de Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo, el ingeniero Marcelo Amado. Bienvenido. Muchas gracias, Lorena. Muy bien, buen día. Primero me gustaría empezar por una alerta que ustedes volvieron a poner sobre el tapete en las últimas horas y que tiene que ver con un fraude que se le hace a comerciantes gastronómicos, almacenes, haciéndose pasar por el servicio de bromatología de la Intendencia. ¿Cuál es la situación? Sí, la situación realmente es bastante molesta en mi persona, pero además es alarmante para el comercio. En el día de ayer, Cambadu, la Asociación de Supermercados y algunos industriales nos comunicaron que volvieron a llamar invocando mi nombre, Marcelo Amado, soy yo no soy el que estoy llamando, nadie está llamando en mi nombre, y les hacen ver o les hacen creer que hay una denuncia, que hay una falta de pago, que deben a la Intendencia y les piden dinero y que depositen a través de Hábitat, de Red Pagos o de alguna otra cuenta. Lo que queremos es informar al comercio y a todos los elaboradores de alimentos industriales que eso no es cierto, es imposible que la Intendencia se comunique con algún comerciante exigiéndole dinero por teléfono. La única vía que tiene la Intendencia de transmitir las cuentas es a través de los recibos que les llegan por correo a cada uno de los empresarios, y eso se paga en la Intendencia de Montevideo o donde la Intendencia indique, pero es contra un recibo. No existe forma de que la Intendencia o quien habla exija dinero para evitar algún problema. Eso no funciona. Claro, el llamado se hace como diciendo para arreglar y evitar males mayores formales, digamos. Sí, además los asustan, por lo general les hablan muy rápido, les empiezan y más en este momento de aislamiento, que estamos cada uno en nuestro lugar de trabajo, de nuestra vida, y eso también conspira con esta situación. Entonces, lo que recomendamos es que se comuniquen con la policía, que hagan la denuncia policial en la seccional y, si pueden comunicarse con nosotros, regulacion.alimentaria@imm.gov.uy, para que nosotros sigamos. Nuestro departamento de jurídica está haciendo las denuncias en fiscalía. El año pasado procesaron a 2 mujeres que estaban vinculadas con esta organización. Todavía el foco de la organización no se pudo encontrar, y tienen 3, 4 celulares que son los que vienen alternando. Por lo tanto, alertamos a todos los comerciantes industriales que eso no es así. ¿El mail es la mejor vía entonces en estos días de medidas? El mail es la mejor vía, regulacion.alimentaria@imm.gov.uy. Bien, se están extremando las medidas de higiene y de cuidado justamente por la emergencia sanitaria. En los últimos días, usted mencionaba, se clausuraron 5 establecimientos de elaboración de alimentos. ¿Tiene que ver con la emergencia sanitaria? Bueno, en este momento estamos teniendo una colaboración muy fuerte de convivencia ciudadana de Secretaría General, que están trabajando y colaborando con nosotros inspeccionando locales. Se están extremando las exigencias de higiene que deberían ser mantenidas siempre, pero en este caso mucho más, y a su vez están surgiendo algún tipo de elaboradores o de comerciantes que, o por fraude, porque adulteran los alimentos, o porque sus condiciones de higiene no son las adecuadas. Y eso lleva a que estemos clausurando, seguimos trabajando y estamos clausurando emprendimientos de ese tipo. Claro, la situación en la que estamos viendo pone de manifiesto algunas iniciativas fraudulentas como la que usted mencionaba. Exactamente, Lorena. Bien, vamos a arrancar por las ollas populares. Mucha gente con muy buena voluntad está armando alimentos para quien los necesite en los diferentes barrios, pero a veces uno ve que no se están manteniendo algunas medidas, aunque haya presentes tapabocas, guantes y todo eso. Me gustaría hacer como un repaso para aquellos que están haciendo este trabajo por los demás y desde la buena voluntad. Bueno, ¿qué medidas de higiene se tienen que mantener? Lo primero, las ollas populares surgen como iniciativa voluntaria, entran a aparecer como hongos, digamos, por varios lugares, dada la desesperación de la gente por adquirir algo para consumir, y a su vez la actitud solidaria que tienen organizaciones y vecinos que quieren voluntariamente resolver un tema. Aquí hay 2 problemas que se ponen de manifiesto. Uno, en cuanto a la convocatoria
de quienes van a trabajar en la propia olla popular o de la convocatoria de los consumidores que van a ir a retirar esos alimentos preparados, que los amuchan. Entonces, eso también conspira con la situación que hoy tenemos de COVID-19. Sí, en ese caso, si va gente, por lo menos debería estar con 1 metro o más de separación entre una persona y otra. ¿Quiénes elaboran y quiénes están esperando para recibir lo que se elaboró? Exacto. Entonces, en ese contexto y en ese escenario que tenemos hoy, lo ideal sería lo que se va a empezar a instrumentar de la distribución de canastas, o como el Ministerio el MIDE se estableció en el día de ayer, que van a incrementar las tarjetas, que se van a incorporar muchos más vales de consumo, porque esa es la vía más directa en la cual le llega al consumidor el alimento y lo puede elaborar en sus condiciones en su casa. De todas maneras, existen las ollas populares, es una realidad que con el correr del tiempo, suponemos, eso van a ir mutando para institucionalizarse. El otro día alguien comentaba que antiguamente existía, desde los cuarteles, se organizaba el abastecimiento a la población más carenciada. Bueno, pueden ser modalidades. En la medida que existen hoy las ollas populares, nosotros lo que elaboramos fueron recomendaciones de higiene para mitigar los riesgos. Si al tema del COVID le sumamos lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos, ahí sí que realmente se genera un colapso bastante importante de los sistemas de salud. Y las medidas que nosotros recomendamos para cuando se hagan las ollas populares es, primero, que deben ser en un local. No es conveniente que las ollas populares se armen al aire libre, y mucho menos con estos climas que van a empezar a venir. Segundo, que tengan bien, hay un instructivo o unas recomendaciones que están en la página web de la Intendencia, que se hizo en base a unas recomendaciones de AUDIN, que es la Asociación de Nutricionistas. Bueno, en base a eso se hizo una cartilla donde se pone la separación, como tú bien dices, más de 1 metro. Nosotros decimos 1,5 metros porque es un tema psicológico. Nadie va a poner una regla. Claro. Por lo tanto, 1,5 metros es más de 1 metro y tengo que tener una distancia prudencial. Lo ideal son 2 metros, pero nadie alcanza con 2 metros a entregarle a alguien. Entonces lo que tenemos que tener es el tapaboca de quienes van a trabajar en esas ollas, la menor cantidad posible de personas, no niños, no deben haber niños en ese entorno, y en lo posible que no haya niños que retiran los alimentos. En ese lugar tiene que haber un circuito donde entra el alimento, se saca del envase. Primero hay que corroborar que ese alimento que es donado o que es entregado... El alimento, materia prima para elaborar la preparación. Sea un alimento que está en condiciones, que reúne las condiciones. Las fechas de vencimiento correspondientes, luego ese envase se desecha, lavarse bien las manos, el que recibe ese alimento se tiene que lavar muy bien las manos. Tenemos 2 situaciones, el guante y la mano. El guante es bárbaro, pero el guante hay que lavarlo igual que la mano. Si nosotros hacemos todo el tránsito del alimento, desde que lo recibimos hasta que los entregamos con el mismo guante, lo único que estamos haciendo es pasando de uno a otro. Por lo tanto, o sea que uno, aunque tenga los guantes, debería lavarse las manos con los guantes puestos en las diferentes etapas. Sí. Y además, cuando se saquen los guantes, previo a sacarse los guantes, lavarse las manos con los guantes puestos. Porque si no, ese guante, si lo vuelvo a usar, si es descartable lo tiro, pero si lo vuelvo a usar, estoy transmitiendo. Entonces, lo primero, ese alimento que se va a recibir, que se reciba en un punto, se lleva a donde se va a elaborar y ahí empezamos a trabajar con guantes. Esos guantes que van a trabajarse pasan de una persona y después viene otra persona diferente. El que manipula el alimento crudo o que todavía no está elaborado, no está limpio, es uno. El que lo elabora es otro. Las mesadas o las mesas deben ser diferentes. Y a su vez respetar las cocciones. Para que la gente entienda, alguien se encarga del lavado en un espacio, alguien se encarga, por ejemplo, de picar la cebolla, la carne, todo eso, en tablas separadas, y verduras. Evitando los y otra tercera persona, por lo menos, se encarga de cocinarlo. En lo posible, que sea entregado en el recipiente que traiga el consumidor y que ese recipiente nunca sea apoyado en ningún lado, sea entregado lleno. Si se entrega en recipientes que uno ya tiene, que ya tiene la organización, que sean recipientes limpios, de primer uso, y que esos recipientes sean llenados y entregados. Almacenar todos esos recipientes en un lugar estamos generando problemas. Por lo cual,
es bastante complejo en este momento el tema de las ollas populares. Si pudiéramos evitarlo, sería lo ideal. Ahora, de todas formas, eso existe, hay una necesidad y por eso ponemos estas recomendaciones arriba de la mesa. Hay un tema que, digamos, suaviza todo esto, que tiene que ver con que son alimentos cocidos. En el caso de que hubiera habido alguna contaminación cruzada o que haya alguna bacteria, al ser guisados, como en muchos casos, baja los riesgos, ¿no? ¿O es una percepción que tengo? Si son alimentos cocidos y luego son consumidos, hay que calentarlos previo a consumirlos. Si son alimentos crudos, como puede ser la fruta, hay que tener la precaución de que o se entrega lavada y eso es mucho más complejo, o el que la recibe la tiene que lavar. Y acá lo que tenemos que plantear es que en caso de usar vegetales, los vegetales hay que lavarlos y además desinfectarlos. No solo por el COVID-19, acá lo que tenemos que recordar es que las medidas de higiene en los alimentos, esto tensa todas las medidas de higiene que se tenían que haber puesto siempre y que deberían estar puestas siempre en todo elaborador. La desinfección de los vegetales es muy importante, no solo por el COVID, sino por todo otro tipo de contaminación que las verduras pueden tener y que además son necesarias e imprescindibles consumirlas. Y muchas veces consumirlas crudas. Entonces, lo primero que hacemos es la lavamos, el jabón evita y saca toda la parte orgánica que tenga y a su vez elimina el COVID. Luego de enjuagar, se desinfecta. Una cucharadita de hipoclorito por litro y lo dejamos más de 15 minutos y si podemos 20 minutos mejor. Porque eso no solo saca lo que pueden ser la contaminación microbiana, sino que evita lo que pueden ser algún tipo de parásitos que puedan tener los vegetales. Pero eso es siempre. Eso es siempre. Pero bueno, ahora hay que extremar porque ante esta tensión también del sistema de salud, si uno se contagia algo, va a estar más complicado para... Por eso mismo, las buenas prácticas de higiene en su casa las tenemos que tener siempre. ¿Hay alguna práctica que tenga que ver estrictamente con el COVID? Es decir, si traigo un alimento contaminado o un paquete contaminado con COVID porque alguien tosió, porque alguien lo tocó... Bueno, ahí lo que primero tenemos que ver es qué tipo de paquete estamos hablando. Si es después hablaremos de los delivery. Si es un paquete que tiene un envase secundario, envase secundario quiere decir que el alimento está dentro de otro envase que viene en este. ¿Ah? Yo no quiero nombrar ninguno en particular porque después dicen que hacemos publicidad. Pero vamos a suponer que este librito estuviera envuelto y a su vez en una caja. Esa caja es el envase secundario. Además, este librito sirve porque es las buenas prácticas que están en la web. Pero, por ejemplo, galletitas, que a veces pasa que es una caja con muchos paquetes adentro. Ahí está, si tenemos la galletita, si esto es una galletita, esta galletita viene envuelta en un film junto con otras 15 galletitas y a su vez ese paquetito de galletitas viene envuelto en otro film. Ese film que nosotros estamos tocando es el que tenemos que sacar. Lo eliminamos y ya ahí lo eliminamos. Nos lavamos las manos y después ese otro paquetito con las 15 galletitas es el que guardamos. Bien. ¿No conviene entonces guardar el paquete completo con los otros paquetitos adentro? No es aconsejable. Bien. Y los envases que puedan ser lavables los lavamos. Bien. Todo envase que tenga que ir a la heladera debería ser lavado y desinfectado. No ahora, siempre. Siempre. Y ya tenemos que hablar de los deliveries, pero Danilo tiene una pregunta por ahí para hacernos. No, pero justamente iba por el tema de los deliveries, porque no me quería adelantar, Lore. Hay muchas consultas de los televidentes, pero me parece importante que podamos repasar para el tema feria, ¿no? Para el tema feria. ¿Qué hay que hacer cuando uno va a la feria? Porque además, o va con el carrito, o va con la chismosa, lleva sus propios... Soy consumidor de feria por y eso, los sábados me toca hacerla. ¿Qué tenemos que hacer, Marcelo? Ahora, porque tenemos el COVID-19 y estamos hablando todo el día del COVID-19, ¿no? Pero digo, ¿qué hay que hacer habitualmente? Bueno, vamos a hablar de ahora. Sí, sí. De ahora, y después si quieren hablamos, pero digo ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora lo que tenemos que hacer es distanciarnos en el tiempo. En el caso de Montevideo, las ferias se alargó el horario de feria de funcionamiento. Segundo, en el caso de Montevideo, se le dio la posibilidad, porque las ferias, la mayor parte de las ferias dependen del Ministerio de Economía, la Defensa del Consumidor, de que extendiera el largo de la feria y que los puestos se separen lo más posible de uno de otro. Segundo, los pasillos. Claro, porque, ¿sabes por qué te digo? Porque la feria es uno de esos pocos lugares donde la gente
tiene la disponibilidad, va y toco, elijo, toco, dejo, toco, elijo, toco, dejo. Y eso puede ser complicado, ¿no? Sí, entonces, en la organización de la feria, la mayor separación que se pueda de los propios puestos, que no generemos amuchamiento, cosas que originalmente les planteamos hace 25 años a los feriantes y a ellos les gusta el amuchamiento porque dicen que eso vende más. Bueno, nosotros siempre le planteamos mucho espacio para que la gente circule. Si pudiéramos diseñar ferias, los pasillos deberían ser uno por acera, pero bueno, hay un tema de longitud. Primero, de separarse lo más que puedan los propios feriantes. Eso lo están haciendo porque en la feria que yo concurro, eso se ha visto y se ve. Segundo, que los consumidores se está privilegiando, así como la Asociación de Supermercados planteó de que hay un horario para los consumidores mayores, que vayan a primeras horas, los consumidores mayores, distanciándose. Cuando estamos al lado de un otro consumidor, tratar de mantener esa distancia del metro, metro y medio, o si podemos más mejor, de los propios consumidores o compradores que estamos en la feria. Los feriantes están todos con tapaboca y guantes para no transmitir y no transmitirse ellos. Y lo que dice Danilo, evitemos el elegir con exceso y tratemos de tomar el alimento lo menos manoseado posible. De todas formas, cuando llegamos a nuestras casas y previo al consumo, ese alimento lo vamos a lavar. Eso lo vamos a lavar. Por lo tanto, la fruta y la hortaliza la vamos a lavar antes de consumir, antes de pelar y antes de cocinar. Aunque la pelemos y hay que desinfectar todo y después lo guardamos. Bueno, a ver. O puedo guardar e ir lavando a medida que saco. Si nosotros tenemos posibilidad de tener un recipiente en nuestro hogar donde ese recipiente está la mandarina, por poner una, o si va a ir en la misma bolsa que la tenemos desinfectada o la ponemos en una bolsa desinfectada a la heladera, el caso de la manzana, por ejemplo, o de la pera, las sacamos y las lavamos. Si las vamos a lavar antes de guardar, tenemos que tener el cuidado que estén secas cuando las vayamos a guardar. Porque la humedad a la fruta en particular le genera hongos y la pudre. Entonces ahí es donde tenemos que tener esos cuidados. Lo más importante es que en la manipulación de nuestras casas lo lavemos antes de tocarlo, o después de tocar nos lavamos las manos y volvemos a manipular. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Bien. Por lo tanto, ahora que estamos todos en nuestra casa, lo importante es que la familia se organice. Y hacen los bandados, llegamos una práctica que los orientales siempre tuvieron y que ahora muchos la estamos recuperando, es que el calzado que circula por la vía pública no ingresa a la casa, o si ingresa queda en un lugar al lado de la puerta y de ahí nos cambiamos con la chancleta o el calzado interior. Y ese es el que llega de la casa y, como decía mi abuela, hace 60 años, mi hijo llega de la calle a lavarse las manos. Hace 60 años. O sea, esa es una práctica que tenemos que retomar. Ese método histórico. Ya tenemos que despedirnos, pero me gustaría un par de recomendaciones con el tema del delivery. Porque uno ve que a veces están llegando con tapabocas, guantes, pero bueno, ese paquete no sabemos por dónde anduvo, la caja contenedora que tienen las motos o bicis, etcétera, etcétera. Bueno, el delivery debería entregar el alimento que se recibe del hogar en un envase, como dijimos, secundario o terciario. Ese envase que yo recibo del delivery lo tengo que desechar, lavarme las manos y luego el envase que tiene adentro del alimento tampoco ponerlo directamente sobre la mesa, sino que sacar el alimento del envase que vino, ponerlo en el plato limpio que tenemos y entonces después consumir. Lo más común, en el caso de las pizzas, de las empanadas, que uno llega a la casa, vino el delivery, agarró la caja, la puso arriba de la mesa, empezó a abrir, repartió y comió. Bueno, eso no lo podemos hacer más. Primero, la caja debería venir con una bolsa o con otro envase previo porque lo recibe y lo deja. ¿Ah? Eso es lo más importante. Y además lavarme las manos una vez que recibí lo del delivery. Y el delivery tiene que tener unas prácticas de higiene, que nosotros sacamos una cartilla donde tiene que lavar con frecuencia en forma interna el contenedor con agua, jabón, después que lo enjuagó, lo desinfecta y eso es lo que tiene que mantener. Digamos, la caja donde llevan todos los pedidos, no apoyarlas en el piso, no tampoco en una mesa, por ejemplo, en el lugar donde exprimen. Eso no lo debería haber hecho nunca, pero ahora extremamos esas condiciones. Porque si llega de la calle al comercio y lo apoya en el mostrador, ya ahí... ¿Qué pasa con el delivery que viene muy lindo con el tapabocas, guantes, pero me cobra, me da el alimento, todo con los guantes? Bueno, nosotros primero estamos recomendando y aconsejando que la mayor parte de los pagos en esos casos se hagan con dinero electrónico. Y lo que me cobra y me paga, yo tengo que tener la precaución, si pudiera recibirlo con los guantes
homologando esa situación, mejor. Y si no, tengo que tener la precaución de que ese dinero lo guardo en algún lugar, llego y me lavo las manos. Por la piel no entra el COVID. Lo que tenemos que tener es el cuidado del lavado y la perseverancia de lavarnos las manos. Con mucho jabón y no menos de 20 segundos, o como dicen los del cumpleaños. Cantar el cumpleaños feliz. Y si no, contemos hasta 20, hasta 40. Y ahí, mientras me estoy enjabonando. Y los manipuladores de alimentos deben sacarse todo. No pueden tener ni reloj, ni anillos, nada que se les pueda quedar adherido a ello, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Estas eran algunas recomendaciones entonces para extremar los cuidados cuando compramos los alimentos, cuando pedimos en casa, para justamente, bueno, mantener la sanidad en esta situación de emergencia. Era Marcelo Amado, el director de Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo, que dialogaba con nosotros. Cerramos por aquí la entrevista.